Hola hermanos, ¿cómo están? Nuevamente les saludo con mucho gozo en mi corazón y confiando que sus vidas, hermanos, estén siendo fortalecidas por medio de este discipulado. Si recordamos que ya hemos estado hablando sobre el tema de la familia y el hogar, hemos visto la importancia que tiene la familia, ya hablamos sobre el matrimonio y la clase pasada comentamos el rol del esposo dentro del matrimonio, ¿verdad? Así que en esta ocasión vamos a hablar sobre el rol de la esposa en el matrimonio, ¿verdad? Lo que esto conlleva, lo que requiere. Entonces esto va a ser de mucha bendición, claro, para nosotros como hombres también, el conocer cuál es la responsabilidad que tienen nuestras esposas y de esa manera poder también tener una actitud hacia ellas, ¿verdad? De amor, de respeto, de comprensión. Y también va a servir para que los muchachos que próximamente van a tener la bendición de casarse, pues que ellos sepan también cuál es la manera como sus esposas deben de vivir para glorificar al Señor, ¿verdad? Que de esta manera podamos conocer cuál es la responsabilidad, cuál es el rol de la mujer en el matrimonio. Vimos acerca del rol del esposo, hermanos, que no es una tarea fácil, ¿verdad? Tenemos un llamado de Dios, en primer lugar, amarle a Él, amar a Dios, también amar a nuestra esposa, como Cristo amó a la iglesia, como a nuestros propios cuerpos también, ¿verdad? Nosotros somos llamados a liderar como esposos, liderar a nuestra esposa, liderar a nuestros hijos. Y la responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros en sí es un estándar alto, ¿verdad? Por otro lado, las mujeres, hermanos, no tienen el mismo llamado que el hombre, porque sus funciones de hecho son distintas, ¿verdad? Cuando vemos el rol de la mujer a la luz del Evangelio, este rol impacta, ¿verdad? Causa un impacto muy fuerte en la sociedad cuando se lleva a cabo bajo el temor del Señor. Entonces vamos a hablar ahora de estos dos llamados que Dios le ha dado a la esposa, ¿verdad? Que es la ayuda y la sujeción. Y la palabra precisamente nos habla de estos dos llamados. Lo leemos en Génesis capítulo 2, versículo 18, cuando dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea para él. También lo leemos en Primera de Pedro capítulo 3, del 1 al 6, que dice, asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Su atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara, obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas si hacen bien, sin temer ninguna amenaza. Entonces, en esos pasajes, hermanos, en este exclusivamente de Pedro, en la primera carta de Pedro, vemos una sumisión diferente a la que el mundo entiende, ¿verdad? La palabra sujeción en sí misma, hermanos, es una palabra que produce en sí ya rechazo. Hay mujeres que reaccionan ante esa palabra con rechazo, ¿no? Responden o reaccionan a la defensiva. Hoy día vemos que el feminismo y el machismo son dos corrientes que vienen de la rebeldía del corazón humano en contra del diseño de Dios, ¿sí? Y antes que nada, hermanos, debemos entender que nosotros no somos machistas ni feministas, ¿verdad? Somos cristianos, hermanos. Pero vemos que hay rebeldía en el corazón humano. Cuando Dios establece algo, el hombre se opone, ¿verdad? Hay rebeldía, de hecho, ante el diseño de Dios. Por ejemplo, vemos que Dios creó el día y la noche, ¿verdad? Y lo hizo con un propósito, para poner también orden, ¿verdad? En su creación. Entonces, en el día tienes que hacer todo lo que tú puedes, todo lo que te has programado, y en la noche es lo más común que podamos descansar. Así es como Dios hizo el día y la noche, así Él lo estableció. Pero la gente le gusta salir de noche, ¿se ha dado cuenta? ¿Verdad? Eso es rebeldía. Ellos no quieren entrar dentro de lo que es el diseño de Dios. Dios crea, otro ejemplo, Dios crea la intimidad para dentro del matrimonio.
¿Y qué es lo que hace la gente? La gente busca vivir la intimidad fuera del matrimonio. Hermanos, eso es rebeldía, ¿verdad? Otro ejemplo es que Dios crea el rol para el esposo y otro para la esposa. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, hay rebeldía en el corazón. La esposa pretende tomar el rol del esposo, ¿no? Y el esposo es pasivo para que la esposa tome las decisiones. Y hermanos, todo eso es rebeldía. Ahora, hay un diseño original de Dios que debemos esforzarnos, cada uno de nosotros, tanto el hombre como la mujer, debemos esforzarnos en seguir. Miren, el diablo atentó contra el orden creado por Dios, ¿verdad? Y el efecto del pecado ha sido pervertir aquello que Dios creó de una forma plena, completa, hermosa. Ahora nosotros, hermanos, como iglesia, debemos buscar conocer el diseño original y vivir ese diseño, ¿verdad? Que de hecho Dios lo hizo así. Debemos de buscar ese diseño como varones y también nuestras esposas, ¿verdad? Que la mujer pueda buscar vivir ese diseño de acuerdo a lo que Dios ha establecido, de acuerdo al diseño de Dios. El diseño para la mujer, hermanos, es la sujeción, ¿verdad? Es a través de esta función que la mujer puede afectar la vida de su esposo, en todos los aspectos, hermanos. Muchas mujeres piensan que pueden cambiar a sus esposos con quejas, con riñas, ¿no? Presionándoles. Pero, hermanos, la estrategia de Dios es otra. Y lo menciona cuando dice: mujeres, estén sujetas a sus maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Esa es la estrategia de Dios, hermanos. No es la estrategia del mundo, ¿verdad? La palabra nos dice que esa actitud de sujeción, hermanos, de respeto, esa actitud es el instrumento que Dios usa para impactar el corazón de un esposo que no es creyente, ¿verdad? Y ahora, no solamente los creyentes, hermanos, también los creyentes, mucho más, ¿verdad? Ahora, si el esposo es creyente, hermanos, pues con mucho mayor motivo una esposa puede sujetarse a él, ¿verdad? Aquellas que sus maridos no sean creyentes, bueno, la palabra nos dice cómo pueden ellos llegar a ser creyentes. Y lo que aquí está enseñando el apóstol Pedro es que es a través de vivir al 100% precisamente en su vida el rol que Dios ha diseñado para ellas, ¿verdad? Entonces, cuando las esposas están en el lugar que les corresponde, hermanos, eso causa un impacto en el corazón de los esposos, sobre todo aquellos que no son creyentes. Así que vamos a definir ahora el rol de la esposa y lo vamos a hacer primero borrando, ¿verdad?, el disco duro. Entonces, voy a mencionar 4 cosas que no es la sumisión. Y como lo dije en un principio, conviene que nosotros como varones podamos conocerla para que sepamos nosotros también cómo debemos de vivir de una manera sabia con nuestras esposas. En primer lugar, la sumisión no es solo para la mujer. Ponga atención en esto. Efesios capítulo 5, versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto es muy importante que lo podamos entender como varones. Quiero decir, hermanos, quiere decir que en el orden establecido por Dios, ¿verdad?, todos debemos tener una actitud sumisa. Déjenme lo explico. Debemos de tener un corazón sujeto, ¿verdad? La esposa está sujeta a su marido. Nosotros como varones estamos sujetos a Cristo, ¿sí? Y los creyentes, ¿verdad?, estamos sujetos a nuestros pastores, ¿verdad? ¿Sí? Todos, ¿verdad?, a las autoridades estamos sujetos. Los siervos están sujetos a sus amos. Los hijos están sujetos a sus padres. Entonces todos debemos de tener la capacidad de someternos, ¿verdad?, a Dios, a las autoridades que Él estableció, ¿verdad? Debemos de tener esa capacidad de poder someternos. Ahora piensen esto: si una joven no está sometida a sus padres, una señorita, pues seguramente no lo va a estar a su esposo, ¿verdad?, cuando ya se case. Si un hombre, por otro lado, no está sometido a sus autoridades en el trabajo o no está sometido a las autoridades en la iglesia, ¿cómo esperas tú, hermano, que tu esposa y tus hijos se sometan a tu autoridad? ¿Verdad? Si no les estás modelando con tu ejemplo la autoridad bíblica.
¿Te das cuenta? La realidad es que el Señor, hermanos, ha dejado figuras de autoridad y de liderazgo. Y sobre todo nosotros, hermanos, como creyentes, somos los que debemos precisamente tener esta verdad bien arraigada en nuestro corazón, ¿verdad? Hay varias áreas en nuestra vida en las que Dios nos ha puesto autoridad. Y todos debemos de estar sometidos a alguna área de autoridad, definitivamente. No solamente las mujeres, ¿verdad? El creyente no es alguien insumiso, hermanos, de ninguna manera. El carácter que el Señor moldea en nuestra vida es un carácter de sumisión, de sometimiento a su voluntad. Debemos ver que aun cuando, hermanos, cuando nosotros somos cristianos, ¿verdad?, y vamos contra la corriente del mundo, bueno, la cultura nos afecta porque hemos estado mucho tiempo sometidos a la cultura y en nuestra mente hemos asimilado ciertas cosas de una manera equivocada. Vivimos en una cultura que rechaza todo pensamiento o concepto de autoridad, ¿verdad? No estamos exentos de eso. Así es la cultura, así es la sociedad en la que vivimos. Una cultura que dice que nadie tiene derecho a mandar sobre nosotros, ¿te das cuenta? Pero ahora, hermanos, estamos bajo la fe de la palabra de Dios que nos enseña que debemos estar sometidos a ciertas autoridades, ¿verdad? Y debemos reconocer, hermanos, que la cultura ha afectado nuestra manera de vivir. Debemos reconocer que vivimos con ideas preconcebidas. Y debemos luchar por renovar, hermanos, nuestra mente y empezar a aceptar la voluntad del Señor y no la voluntad que nos ha impuesto, ¿verdad?, la cultura. Ahora, un carácter insumiso, hermanos, un carácter rebelde es síntoma de inmadurez espiritual, ¿verdad? Es síntoma de mundanalidad, de orgullo. Cuando hablamos de sumisión, entendamos, hermanos, que es algo que todos debemos de vivir y aplicar en nuestra vida cristiana de una forma u otra. No solamente eso es para la mujer, ¿sí? Cuando hablamos de sumisión, estamos hablando que es un área, es algo que debemos cada uno de nosotros vivir y aplicar en nuestra vida cotidiana y sobre todo como cristianos de una forma u otra. En segundo lugar, la sumisión no es inferioridad. Es un rol diferente, ¿verdad? Pero no es ni mejor ni peor. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesús, Él se sometió a sus padres y la palabra dice que Él aprendió obediencia. Ahora, hermanos, piensa, ¿quién es mayor? ¿Es mayor Jesucristo o es mayor José y María? ¿Verdad? Por supuesto que es mayor Jesucristo, pero como dice la palabra, Él les obedecía, Él estaba sujeto a ellos. Dice que Jesús se sometió a la voluntad del Padre Celestial toda su vida, ¿verdad? Y en la Trinidad también hay sumisión, ¿verdad? Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Ahora, ¿hay uno de los tres que tenga más gloria? ¿Hay uno de los tres que tenga más poder? ¿O hay uno de los tres que tenga más valor? ¿Verdad? La palabra es muy clara en que hay sumisión entre ellos. El Padre envía al Hijo y el Padre y el Hijo envían el Espíritu Santo. Hay sujeción entre ellos y eso no significa superioridad o inferioridad, hermanos. Eso significa orden. Un orden establecido por Dios. Así que la esposa que se sujeta a su marido, hermanos, no es inferior a él. Está más bien ocupando un lugar, está ocupando un papel diferente, ¿verdad? Como Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11:3. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, ¿se dan cuenta el orden? Es Dios, Cristo, varón, mujer. Hay un orden. Y si Cristo se sujeta, hermanos, a la voluntad del Padre, ¿verdad? Porque la esposa no va a sujetarse a la voluntad de su marido. ¿Se dan cuenta? Entonces, que quede claro este punto, hermanos, la sumisión no es inferioridad. En tercer lugar, hermanos, la sumisión no es esclavitud. La sumisión es libertad, ¿verdad? Es libertad, hermanos. Lo que es esclavitud en sí, más bien, es el feminismo. Querer ser igual que el hombre, ¿no? Competir con el hombre, cuando es imposible porque somos diferentes. De hecho, no tiene ningún sentido. Pero
También ser sumisa no quiere decir ser esclava, ¿verdad? De un maltratador sobre todo. Ser sumisa no significa estar callada y permitir, ¿verdad?, que un hombre abuse físicamente o verbalmente de la mujer. Y entonces tiene que permanecer en un rincón de la casa, callada, aguantando todo tipo de maltratos, porque debe de ser sumisa. No, no es eso. El Señor no permite, de hecho, ningún tipo de maltrato. Y en ese caso, si hay alguna mujer así, esa mujer debe ir a las autoridades y presentar la oportuna denuncia contra el esposo, si esa actitud de agresión se repite, ¿verdad? Ser sumisa nunca será ser maltratada y poner en riesgo su integridad física o emocional, ¿sí? Entonces, cuidado con eso también. En cuarto lugar, la sumisión no es decir sí a todo, ¿verdad? Al marido. 1 Corintios 17:11 dice, porque el varón es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Entonces el varón debe llevar así a su esposa, ella es su gloria, ¿verdad? Es su tesoro, es su compañera, es su amiga. Matthew Henry dice, si el hombre es cabeza, ella es corona. Ella es lo último de la creación, ¿te das cuenta? Para ser corona y gloria del varón. Así que para nada la sumisión es esclavitud, ¿verdad? Entonces, ni la mujer debe de decir sí a todo, ¿verdad? Porque si lo hiciera así, quizá se está sujetando, pero no está haciendo ayuda idónea, ¿te das cuenta? Y ambas cosas son su llamado, tanto ser ayuda como sujetarse. Entonces, sumisión no significa que la mujer no piense, o que la mujer no opine, o que la mujer no hable, ¿no? O que no tiene criterio, o que no tenga metas, o que no tenga personalidad propia. Que si una mujer está relegada a ese lugar de silencio, entonces, hermanos, el varón no tiene ayuda idónea, ¿verdad? Tenemos que ver cómo es el ejemplo en las Escrituras. Eva sale de Adán, pero Eva no es un clon de Adán. Ella no piensa lo mismo, no siente lo mismo, no quiere lo mismo, de hecho, ¿verdad? Pero Eva se sujeta a Adán y él ejerce un liderazgo servicial y amoroso, ¿verdad? Pero Eva también es consejera de Adán, es ayudadora, y su esposo se apoya en ella continuamente. Entonces el hecho de que la esposa sea amiga, sea tu amiga, tu consejera, esto va a implicar que ella en ocasiones te diga no vamos bien por ahí, ¿verdad? O como ejemplo, cuando alguien va conduciendo y va directo al barranco, bueno, si lleva un copiloto, él seguramente le va a decir, ¿verdad? No se va a quedar ahí callado sin decirle nada. Entonces vemos como ahí, en este ejemplo, el copiloto es el auténtico ayudador, ¿verdad? Entonces así es una auténtica compañera de un varón, ¿verdad? Puede decirle en un momento, no, por este lado no vamos bien, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver lo que sí es la sumisión, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, la sumisión es responsabilidad de la mujer. Pon atención en esto, hermano, para que tú también sepas y no estés presionando de alguna manera, ¿verdad?, a tu esposa que se sujete a ti. La sumisión es responsabilidad de la mujer. Dios le dice a la mujer que se sujete a su esposo. Entonces no es el esposo, no somos tú y yo como esposos, como maridos, y quienes vamos a decirle a nuestra esposa, sométete a mí. ¿Te das cuenta? Esa es la responsabilidad de la mujer porque Dios se lo está diciendo, ¿sí? Un esposo se debe de enfocar en lo que Dios le dice a él. A nosotros Dios nos dice, ama a tu esposa, sé un líder amoroso y servicial. Entonces la sumisión es algo entre Dios y la esposa, no es algo que el esposo pueda ni deba de forzar. ¿Te das cuenta? No se pone el esposo la placa de sheriff, ¿verdad? Y decirle, yo aquí soy la cabeza y tú eres quien me debe de obedecer. No, hermanos. Tenemos que entender este concepto porque esto es algo entre ella, entre la esposa y Dios. Es una entrega de la esposa. Es un sacrificio. Es parte de su culto al Señor. Entonces, entender el rol de la esposa y ejercerlo, eso es algo que a la esposa le corresponde como parte precisamente de su adoración a Dios, de su culto a Dios. ¿Te das cuenta? La sumisión de la esposa es algo voluntario. Es algo de hecho que ella quiere hacer. Ella quiere sujetarse a su marido. Y con esto, hermanos, no decimos que es optativo, porque
aunque la esposa debe hacerlo por amor y en obediencia, ¿verdad?, a Dios, cuando no lo hace está en realidad en rebeldía hacia Dios. ¿Te das cuenta? Por esa razón no es algo optativo como lo maneja, por ejemplo, el mundo. ¿No, hermanos? Como cristianos, la sumisión no es optativo. Es un mandato de Dios. Y cuando no lo hace, la mujer está en rebeldía hacia Dios. El hombre que piensa que va a lograr someter a su esposa, de hecho está equivocado. Si tú piensas de esa manera, estás muy equivocado, ¿verdad? No es un esfuerzo que tú debes hacer. ¿Te das cuenta? Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Por esa razón no es algo que tú debas hacer. La sumisión es algo espiritual. Es señal del entendimiento de la esposa, ¿de qué? De la palabra de Dios. Es una señal de su madurez como cristiana. Es la medida que ella está más cerca del Señor, ¿verdad? Y es la medida que podemos ver de que ella está entendiendo la palabra de Dios. Este llamado debe de ser entendido, de hecho, por cada una de las mujeres y llevarlo a cabo, ¿verdad? Y más si se quiere honrar al Señor, porque a través de la obediencia, a través de sujetarse a su marido, la mujer está honrando, está glorificando al Señor. Entonces la sumisión es una señal de la vida espiritual de la esposa. Cristo dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Y este de someterse, hermanos, de que la esposa se someta a su esposo, es uno de esos mandamientos. Entonces, para una sumisión santa, ¿verdad?, hace falta una mujer santa. Hace falta que una mujer crezca en su relación y en su intimidad con el Señor. ¿Te das cuenta? Entender que es parte de su obediencia al Señor y recibir la fortaleza del Señor para seguir creciendo precisamente pues en este rol. Eso es lo que le corresponde a cada una de las hermanas. En segundo lugar, la sumisión debe de ser continua y completa. Ponga atención en esto también, que es muy importante. No es una sola vez. La sumisión es algo continuo. ¿Te das cuenta? Es una actitud del corazón constantemente. No son muchos esfuerzos que hace la esposa, no, hermanos. Es un solo esfuerzo. Someterse continuamente es un solo esfuerzo. Muchas mujeres quizás se preguntan si esta sumisión va a tener límite algún día, ¿verdad? La palabra dice: sujétense a sus maridos en todo. ¿Te das cuenta? Lo que quiere decir en cualquier tema, en cualquier área de la vida. Ahora, claro que la sumisión no es poner, ¿verdad?, la voluntad del marido antes que la voluntad de Dios. Cuidado con eso. No significa que todo lo que el marido pida, la esposa va a hacer, porque debe someterse a él, ¿verdad? Mientras la voluntad del esposo, hermanos, mientras la voluntad del esposo no vaya contra la voluntad de Dios, ella debe someterse, porque la palabra nos enseña que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Sproul lo dice así: una mujer, una esposa debe desobedecer a su marido cuando su marido le manda algo que Dios prohíbe, o cuando su marido le prohíbe algo que Dios manda. ¿Sí? ¿Ves la diferencia? Cuando la voluntad del esposo está claramente en contra de la voluntad de Dios, ahí entonces la esposa debe dar un paso atrás, porque antes está su fidelidad a Dios, ¿verdad?, que al capricho de su esposo. ¿Sí me explico? Vemos la historia de Abigail, por ejemplo, quien actuó de una manera sabia, ¿verdad?, al ir al encuentro de David, cuando su esposo se había comportado como un necio al no darle los alimentos que David había pedido. Entonces David se enoja muchísimo y viene con su ejército, viene para matar a Nabal, y Abigail se rebela contra la autoridad de su esposo en esta ocasión, y a escondidas de su marido va hacia David y le suplica clemencia. Entonces ella hace el bien y David queda contento, ¿no?, y se arrepiente de vengarse. Más adelante Dios premia a Abigail al morir su esposo Nabal, ¿ya? Entonces David la toma por esposa. Ahora, las mujeres pudieran pensar que se han casado con un hombre necio también y por eso pueden desobedecerle todo el tiempo. Pero no, hermanos, ¿verdad? Y tenemos que ser muy claros en esto. Abigail aquí es la excepción.
Sara, como lo leímos en los primeros capítulos, Sara es la norma. Sara le llamaba a Abraham Señor. Era un gran respeto y una sujeción ejemplar. Así una mujer es hija de Sara cuando imita precisamente la conducta de Sara. ¿Se dan cuenta? Pero en tercer lugar, hermanos, la sumisión no depende del calibre espiritual del marido. Es muy importante también que lo comprendamos. Es un mandamiento, punto. No es una sugerencia. No hay condiciones. Esposas estén sujetas a sus maridos si ellos les aman como a Cristo a la iglesia. No, hermano, no es lo que dice la Biblia. No vale eso como una excusa, ¿sí? No puede una mujer esperar a que su esposo la ame como Cristo a la iglesia para someterse. ¿Te das cuenta? Recordemos que aquí entra precisamente el pacto, ¿verdad? No entra el contrato que mencionábamos en la clase anterior. La mujer se sujeta a su esposo como la iglesia se sujeta a Cristo, ¿sí? Tampoco dice, esposas, sujétense a su marido si es inteligente, si es guapo, si es atractivo. No, no, hermano. Recordemos que la vida cristiana se trata de agradar al Señor a pesar de la adversidad, a pesar de que aquellos que están por encima de ti no te tratan bien. Aún así debemos de vivir una vida recta y santa delante del Señor. Pero si nosotros esperamos que las otras personas hagan su parte para hacer la nuestra, entonces nunca vamos a estar haciendo nada, hermanos. Es simple eso. Espero que lo podamos entender. La esposa se somete a su esposo por obediencia a Dios, independientemente de lo que la otra parte haga, ¿sí? La esposa se sujeta a su marido no creyente, y eso lo digo con toda la seguridad. La esposa se sujeta a su marido no creyente, aunque le trate en ocasiones mal, y él no busque agradar al Señor. Recordemos que como creyentes no amamos a las personas solo porque nos aman, sino también amamos a las personas, ¿verdad?, que nos repudian. Somos llamados a amar a nuestros enemigos, a hacer bien a los que nos hacen mal. Entonces, si solamente hacemos nuestra parte porque la otra parte hace la suya, hermanos, ¿qué diferencia hay entre el mundano y el cristiano entonces? El mundano es así. Si tú haces lo tuyo, yo hago lo mío. Pero nosotros, hermanos, somos cristianos y nuestras actitudes no deben de estar sujetas a lo que los demás hacen hacia nosotros, sino en lo que nosotros debemos hacer incondicionalmente por amor a nuestro Señor, ¿verdad? Entonces una mujer debe buscar vivir santamente, debe buscar sujetarse y respetar a su marido, porque su actitud será de impacto para él, sobre todo aquellos, como lo estoy mencionando, que no son creyentes. Aun cuando él falle en muchas áreas de su vida, ¿verdad? Porque ella no lo hace así por él, ¿te das cuenta? Sino principalmente por el Señor. Esa es la clave y esa es la responsabilidad que tiene la mujer creyente. Por tanto, la sumisión no depende del calibre espiritual del esposo, que es el punto que estamos viendo. Si es un buen creyente o si es un mal creyente, si es un incrédulo, ¿verdad?, se lleva a cabo simplemente porque es el diseño original de Dios. La actitud casta y respetuosa hace que el evangelio brille en la casa, ¿se dan cuenta? Y si el esposo es creyente, ¿verdad?, y ambos no se exigen el uno al otro, ¿verdad?, pero cada uno busca ejercer y cumplir el rol que le corresponde, pues más se alimenta el deseo, ¿verdad?, del otro de ejercer su rol cada día. ¿Te das cuenta? Ahora, en la medida en que el hombre es más como Cristo, amando a la iglesia, ¿verdad?, bueno, a la medida que el hombre es así de esa manera, en la esposa crece más el deseo de ser como la iglesia, que se sujeta a Cristo, ¿verdad? Cuando la esposa es más como la iglesia, que se sujeta a Cristo, bueno, en el esposo crece el deseo de ser más como Cristo, amando a la iglesia. O sea, miren qué reciprocidad hay. Entonces, de esa manera ninguno se exige uno al otro. Ambos están cumpliendo con su llamado delante de Dios. Ahora dice Juan Calvino, si las mujeres debieran de obedecer a sus maridos, ¿verdad?, incrédulos, con mayor razón deberían
de obedecer a aquellos que tienen maridos creyentes. ¿Se dan cuenta? Ahora, la cuarta cosa que es la sumisión, es que la sumisión es constructiva, no es pasiva. Hay una falsa idea de la sumisión que lleva a la mujer a la pasividad. Y esto también lo quiero explicar. Hay mujeres que parecen muy sumisas, pero en realidad no son sumisas. Más bien, ni siquiera existen. No dicen nada, no opinan, no tienen criterio, no tiene el marido realmente una compañera cuando es así. Porque el hombre hace todo lo que quiere y ella nunca le dice nada. Le dice que sí a todo, ¿verdad? O sea, simplemente no existe. Quizá no la maltrata físicamente, pero él ejerce tanto control en ella que hace que ella permanezca callada. O es tan iracundo que ella ya ni siquiera se atreve a decir nada por temor a su reacción. Eso no es sumisión bíblica, hermanos. Eso es pasividad en la mujer, ¿verdad? O es autoritarismo en el hombre. Una mujer sumisa no es una mujer que apaga su cerebro y que no aconseja ya a su marido nunca, porque debe de estar callada siempre. Entonces una mujer puede y debe, de hecho, aconsejar a su marido con sabiduría, ¿sí? Debe de actuar con prudencia, y más si ve que su marido pues está en un mal camino y está tomando malas decisiones, ¿verdad? De hecho, ahí es donde la mujer es una ayuda, ¿verdad? Porque puede ayudar a no cometer precisamente errores. Entonces una mujer sumisa puede buscar influenciar a su esposo, ¿verdad? Y al contrario, esa mujer debe de ser precisamente una buena influencia para su esposo. ¿Te das cuenta? Entonces una mujer sumisa va a buscar precisamente el ser esa buena influencia para su esposo y para el hogar también. Entonces la mujer, como dice la Biblia, la mujer sabia edifica su casa, pero ¿qué hace la necia? La destruye con sus manos, ¿verdad? Una mujer sabia será una buena influencia a su esposo siempre con respeto, siempre con humildad, siempre con mansedumbre, ¿sí? Wayne Mack define en uno de sus libros lo que es la sumisión constructiva. Él dice, la sumisión significa que la esposa coloca todos sus talentos, todas sus habilidades, todos sus recursos y energía a disposición de su marido. Dice, sumisión significa que la esposa utiliza todas sus habilidades bajo la dirección de su esposo para el bien de él y de la familia. Sumisión significa, ¿verdad?, que se considera como parte del equipo de su marido, no es el contrincante de su esposo luchando contra él y él procurando sobrepasarlo, ¿verdad? No es solo un ser independiente que va por su propio camino, es compañera de su equipo. ¿Se dan cuenta? Es compañera de su esposo, luchando por los mismos logros y las mismas metas. Tiene ideas, tiene opiniones, tiene deseos, tiene percepciones y con amor se los hace conocer, pero sabe que en todo equipo bueno alguien tiene que tomar las decisiones finales. Y sabe que los miembros del equipo deben apoyar al capitán, a sus planes, a sus decisiones, o simplemente no habrá progreso, sino por el contrario, habrá confusión, habrá frustración. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, en esta parte, en esta porción que leímos ahorita de Wayne Mack, que la esposa sí existe. Todo lo que ella tiene está al servicio de su esposo y su esposo necesita escucharla. Entonces esta es la sumisión, de hecho, de la esposa, ¿sí? Nosotros entendemos como cristianos que nuestra autoridad máxima, hermanos, es la palabra de Dios. No son nuestras opiniones, no son las opiniones de nuestra familia, no son las opiniones de nuestros amigos o las opiniones de nuestra cultura, ¿verdad?, sino que como cristiano, nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios. Y lo vuelvo a repetir, ¿verdad? No son las corrientes culturales de nuestro tiempo, ¿verdad? Son las sagradas escrituras. Y si la Biblia le demanda a la mujer someterse a la autoridad, hermanos, a la autoridad de sus esposos, pues lo deben de hacer, ¿verdad?
Diga la cultura lo que diga, o diga la mente de las personas incrédulas lo que digan. Debemos someter nuestra mente, de hecho, a los principios bíblicos. Pero debemos entender, hermanos, que una mujer que es sumisa no es una mujer débil tampoco. El mundo feminista hace entender a las mujeres que son sumisas, ¿verdad?, que son de carácter débil. Pero la realidad es que es todo lo contrario, ¿verdad? El Señor nos llama a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz todos los días y a seguir a Jesús. Entonces, una mujer que es capaz de negar su orgullo, una mujer que es capaz de pasar por encima de sus emociones, no es una mujer débil, es una mujer de carácter fuerte a nivel espiritual, ¿te das cuenta? Y al contrario, una mujer que defiende sus derechos, que se levanta en orgullo y altivez, que no se somete a la autoridad, sino que la resiste, bueno, esa es una mujer de carácter débil, más bien. Hermanos, una mujer que honra a Dios por encima de sus emociones, una mujer que honra a Dios por encima de las dificultades y que aún cuando son muy difíciles, muchas veces, ¿verdad? Y ella piense también en esta situación que es difícil sujetarse a su marido, bueno, mira a Cristo, mira la cruz del Calvario y entonces esa mujer puede decir, Señor, yo me voy a negar por amor a ti, ¿verdad? Por honrarte a ti, ¿te das cuenta? Y aunque esa mujer para el mundo feminista y posmoderno sea una mujer débil y sin valor, a los ojos de Dios es una mujer valiente, es una mujer fuerte y muy valiosa. Esa mujer será honrada por el Señor y será galardonada por Él. Realmente, hermanos, la sumisión es una gran herramienta para trabajar, ¿verdad?, con el mayor problema de todos los seres humanos, que es nuestro orgullo. Es el mayor problema en hombres y en mujeres, no solamente en las mujeres. Entonces, luchar por ser personas cada día más sumisas hace que podamos llegar a ser cada vez más humildes y que podamos llegar a ser lo que Jesús dice que vamos a llegar a ser, ¿verdad? Humildes y mansos de corazón, como Él lo es. También nos dice que otro llamado a la mujer es ser ayuda. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué el hombre necesita ayuda? ¿Por qué? Pues así Dios lo diseñó. Adán estaba solo y se sentía solo, ¿verdad? Dios le hizo sentir la necesidad antes de darle a Eva, ¿te das cuenta? Y ese proceso lo ha vivido todo hombre que ha llegado al matrimonio, precisamente. Ha sentido la necesidad de esa ayuda, de esa compañía, de esa amistad. Es cierto que existe un llamado de soltería, ¿verdad? Y algunos hombres y mujeres reciben ese don del Señor y tienen esa libertad, no tienen el deseo del matrimonio y pueden servir al Señor con la libertad de no tener cónyuge, ni hijos, ni esas responsabilidades. Pero sin ese llamado especial, hermanos, en general el hombre se siente solo y necesita una ayuda idónea. Entonces Dios creó a la mujer para hacer ayuda. Es algo del diseño en la mujer. Entonces cuando en la iglesia se pide ayuda, de pronto hay 20 mujeres dispuestas, ¿se dan cuenta? Es algo genético, es una cuestión de ayuda. Dios creó a Eva para hacer ayuda. Lo leímos en Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Dios creó a la mujer con ese propósito. La misión más grande que una esposa tiene es ser ayuda de su marido, ¿verdad? Es el diseño de Dios. Y vemos que la mujer no es solamente ayuda, sino que es una ayuda idónea. O sea, la ayuda exacta, la ayuda perfecta, ¿verdad? La que corresponde, ¿no? La mejor ayuda. Entonces fue creada a la medida de Adán, fue creada para él. Proverbios 31, 10 y 11 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas y el corazón de su marido está en ella confiado. Entonces vamos a ver rápidamente 9 maneras en que la esposa puede ejercer o puede ser ayuda para su esposo. En primer lugar, ella puede ser ayuda en el hogar. La mujer debe de hacer de su hogar un lugar seguro. El hombre llega a casa y es su refugio, ¿verdad? Es su oasis, es donde sana sus heridas, donde cobra fuerzas. Proverbios 31 habla mucho de la esposa que se ocupa del hogar, que se ocupa de sus hijos, y dice que el corazón de su marido está en ella confiado.
Entonces la mujer debe de hacer de su hogar un lugar seguro físicamente, donde se puedan reír, donde se pueda platicar, donde se puedan tener hermosos recuerdos. La casa no debe de estar tan desordenada que parezca una cueva de ladrones, ni tampoco tan ordenada que pues parezca un museo, ¿verdad? Que de hecho mueves un jarrón y ya te está diciendo, ¿verdad? Amor, has movido ese jarrón, lo moviste 1 centímetro. No, hermanos. Ni demasiado de una cosa, ni demasiado poco de otra. Entonces debe de ser un lugar donde se pueda vivir, un lugar donde el esposo pueda decir, al fin estoy en casa, ¿verdad? No hay mejor lugar que estar en casa. Debe de ser un hogar seguro también emocionalmente, porque si el esposo entra a la casa y lo único que encuentra son quejas, gritos, riñas, demandas, reproches, exigencias, bueno, el marido entra y se vuelve a salir otra vez, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Entonces, hermanos, alguna vez algunos de los esposos se quedan fuera, te das cuenta, ¿no? Hay lugares que están llenos de hombres. Te preguntas, ¿por qué están llenos de hombres? ¿Por qué están aquí en lugar de estar en su casa? Bueno, están faltando a sus responsabilidades como esposo, ¿será? ¿Serán sus hogares una cueva inhóspita? ¿Serán sus mujeres rencillosas, quejumbrosas, chismosas? Es un problema. Claro, de ambos, de ninguna manera están justificados estos hombres. Vemos en Proverbios 21:9 que dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa, ¿verdad? Entonces la esposa tiene la responsabilidad de que su hogar sea un hogar confortable para que el esposo pueda y quiera estar ahí. La segunda forma como la esposa puede ayudar es con confianza. La esposa debe de dar confianza al marido cuando él haga algo, cuando él decida algo, cuando él dé un paso, ¿te das cuenta? Cuando él sea decidido, cuando sea valiente, cuando tome el liderazgo. Entonces la esposa debe de confiar en él. Y si se equivoca, porque, hermanos, puede ser, ¿verdad? Y de hecho se va a equivocar, bueno, no debe de aplastarlo, ¿verdad? Y empezar a decirle, yo sabía, yo te lo dije, etc. Ya de por sí, ese hombre se siente mal con la equivocación. Entonces, que sea él, que sea el hombre el que reconozca, de hecho, el error. Que seamos nosotros los que digamos, bueno, creo que la opción que tú tenías era la mejor. Entonces, la manera como la esposa puede ayudar, la segunda manera es con confianza, ¿verdad? Que el hombre pueda valorar, de hecho, la opinión de su esposa, que pueda valorar los criterios. Porque muchas veces la desconfianza de la esposa desinfla más al marido, le hace caer, le hace que el ánimo caiga, ¿verdad? Le hace caer en la pasividad, en el derrotismo. Entonces la esposa puede alentarle y animarle, ¿verdad? Y si la esposa siente temor o siente ansiedad, entonces debe de orar al Señor y dejarlo en sus manos. Pero debe de alentar al marido y confiar en sus decisiones. La tercera forma como la esposa puede ayudar es con palabras. La esposa debe de dar palabras de aliento, palabras de ayuda, palabras sinceras. Las otras palabras son muy fáciles que salgan, ¿verdad? Las de queja, las destructivas, esas salen por inercia del corazón, porque es pecaminoso. Pero la esposa debe de dar palabras dirigidas, palabras constructivas, palabras de ánimo, pues. La cuarta forma es con respeto. Efesios capítulo 5, 33 dice, y la mujer respete a su marido. El respeto de la esposa hacia su marido se ve en la forma como le habla. La esposa debe de pensar si así como le está hablando a su esposo es como le hablaría, de hecho, a un policía en la calle, ¿verdad? O si así como tú le hablas a tu esposo, así le vas a hablar al pastor o a otro hermano en la iglesia, ¿verdad? O si así le vas a hablar a un juez, ¿verdad? Ante un tribunal. Entonces, si la Biblia enseña que el esposo tiene autoridad y liderazgo, ¿con qué respeto se le debe de hablar? ¿O con qué respeto debe de hablarle a la esposa? ¿Te das cuenta? Cuando el marido se siente respetado, se siente profundamente amado. Es un lenguaje que el hombre sabe entender. En quinto lugar, la mujer ayuda con contentamiento. La esposa debe de vivir satisfecha con lo que tiene, no quejumbrosa. La mujer debe de vivir contenta con sus hijos, con su familia, con su hogar,
La mujer tiene la inercia ya, ¿verdad? En sí, a quejarse, a quejarse, a quejarse. Y crear un espíritu de insatisfacción que transmite a su marido. Entonces la mujer que vive en queja continua desmoraliza a aquel que está en el liderazgo, ¿sí? Y aquí entendemos algo, hermanos, lo contrario de la queja es la resignación, ¿no? Tampoco es irse hacia ese lado. Bueno, pues esto es lo que me ha tocado, pues ya qué le voy a hacer. No, el contentamiento es, el Señor sabe lo que más me conviene y esto es lo que me ha dado y yo lo recibo y lo acepto. ¿Te das cuenta? Es muy diferente, ¿verdad? Resignación y contentamiento son muy diferentes. La mujer resignada está viviendo una vida pero quiere otra. ¿Te das cuenta? Entonces la mujer contenta vive su vida, goza su vida y la recibe, de hecho, como un regalo de parte de Dios. En sexto lugar, la mujer puede ayudar con interés. La esposa debe mostrar interés en su esposo. En su esposo. Es lo que piensa, ¿verdad? En lo que piensa, en sus asuntos, en sus preocupaciones. Y cuando su marido abra su corazón, ella no debe de interrumpirlo todo el tiempo. Más bien debe dejarlo hablar, debe escuchar, debe preguntar, debe mirarle a los ojos, dedicarle el tiempo. El esposo lucha con desconectarse del celular, de la tele, y la esposa lucha con desconectarse de los quehaceres del hogar, ¿verdad? Pero ambos deben parar un momento y atenderse mutuamente. Es interés. En séptimo lugar, la forma como puede ayudar a una esposa es con la belleza exterior. Primera de Pedro 3:3 dice que debe de procurar la esposa primero la belleza interior. Dice que su atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos. Pero una esposa también debe procurar la belleza externa. Aquí Pedro no dice que las mujeres tengan que andar feas, todas andrajosas, desaliñadas, ¿verdad? Más bien dice que tengan las prioridades en orden, que no se preocupe por ser ostentosa al grado que descuide el corazón, ¿verdad? Pero no quiere decir que no se arregle, ¿verdad? Entonces, para una mujer realmente no hace falta mucho para verse bonita y atractiva para su esposo. La esposa debe de arreglarse con el motivo de agradar a su esposo con su aspecto y especialmente en medio de estos tiempos de tanto bombardeo sexual en el que se vive. En casa, ¿verdad? Y fuera, la esposa debe de arreglarse para su esposo. ¿Te das cuenta? Porque él es quien disfruta de su belleza física. Entonces aquí hay varios principios que se deben de considerar. En primer lugar, la mujer debe estar siempre más preocupada por lo que Dios ve en su corazón, ¿verdad? No en lo que ven los demás, en su exterior. Es hermoso que la mujer se embellezca, pero siempre es más valioso que una mujer pase más tiempo delante del Señor que frente al espejo, ¿verdad? O dedicando mucho tiempo a la belleza física. Y en segundo lugar, los hombres deben de mirar a la cara de una mujer cuando hablan con ella. Nunca al cuerpo, ¿sí? Y eso, ponga atención, hermanos, la mujer debe hacer esto, claro, mucho más fácil, ¿verdad? Hay ropa que no es para cristianas. Si un hombre la mira a los ojos y de pronto sus ojos se van a todas partes, menos a la cara, entonces la mujer debe de pensar, no debo de vestir de esa manera, ¿verdad? Le está poniendo fácil a los hombres mirar algo indebido. Y en tercer lugar, la mujer casada debe de ponerse guapa solo para su esposo, no para los demás. No debe interesarle para nada llamar la atención de otros hombres, ¿sí? Sino solamente del suyo. En cuarto lugar, la mujer debe de estar guapa en casa, arreglarse para su esposo, especialmente para él. La octava forma como la mujer puede ayudar es con la belleza interior, que ya la mencionamos hace un momento al inicio del punto anterior. Si una esposa se ha de mantener hermosa por fuera, pues debe mantenerse muy, muy hermosa por dentro. Es este ornato, es un adorno más excelente, si lo podemos traducir, ¿verdad? Es el ornato incorruptible del que habla Pedro, ¿verdad? Un adorno más excelente. Y hermanos, eso no va a pasar, ¿verdad? Si no estás, de hecho, si esa mujer no está inmersa en la palabra del Señor. La belleza exterior se va a acabar un día, pero la belleza interior, hermanos,
esas van a permanecer, ¿verdad? Las arrugas van a ser cada día más y más difíciles de tapar, ¿verdad? Y eso las mujeres lo saben, ¿verdad? Conforme va avanzando el tiempo, el cuerpo se apaga, se marchita, se va terminando como una flor. Pero la belleza interna, hermanos, esa belleza, cuando una mujer está en contacto con el Señor, cuando una mujer está en comunión con Dios, esa belleza interior va a ser reluciente, ¿te das cuenta? Ese es el carácter que debe de procurar precisamente la esposa, ¿verdad? Un carácter santo, afable, sumiso, gozoso, tierno. El carácter pues de una esposa en sí es la mejor joya para el marido y para el Señor en primer lugar. Ese es el ornato superior, ¿verdad? El exterior, que es lo que se ve, se degrada, pero el interior queda para siempre, ¿verdad? Para siempre. Y de hecho el interior repercute en el exterior, ¿te das cuenta? El estado interno espiritual tiene un impacto sobre el exterior, sobre la mirada, sobre el rostro. Tú puedes ver ahí a las mujeres que tienen el rostro demacrado y triste. Sería muy interesante poder revisar cómo está la situación en casa. Y por último, la novena forma, de que la esposa puede ayudar es con sus hijos. La esposa debe de ocuparse de sus hijos. Y esto no quiere decir que el esposo no debe ocuparse ya de los hijos, ¿no, hermanos? De hecho, tú como hombre eres el líder principal, ¿ya? Pero en la esposa recae una responsabilidad especial acerca de los hijos, ¿verdad? Del cuidado de los hijos. Porque no es solamente educarlos, no solamente es cuidarlos o alimentarlos, ¿verdad? Sino es ser leal al esposo frente a los hijos. Cuando una esposa tiene a un hijo preferido y habla con él en contra de su padre, no está siendo fiel a su esposo. La esposa debe de hablar bien de su esposo delante de sus hijos para que ellos también sean leales a su padre, obedientes a su padre. Si hay diferencias entre esposos, algo que tengan que hablar, algo que discutir, deben de hacerlo a solas, en el dormitorio, ¿verdad? No delante de los hijos. Y no se debe de poner en ellos la tentación de que empiecen a tomar partido por uno o por el otro, que empiezan a decir, bueno, yo pienso que mamá tiene razón. Entonces la mujer que pone a sus hijos en contra de su esposo está cometiendo un acto de deshonra hacia la autoridad que Dios ha puesto sobre ella, y más aún hacia Dios, ¿verdad? Ahora nos preguntamos anteriormente qué debiera haber hecho Adán, y ahora preguntémonos qué debiera haber hecho Eva. Cuando ella escuchó la voz de la serpiente, debiera de haber ido a su marido y decirle, oye Adán, hay una serpiente que me ha dicho tal y tal y tal. Y Adán no hubiera podido ejercer de líder de su esposa, ¿verdad? Ahora, entendiendo ya el rol de cada uno en el matrimonio, hermanos, podemos esforzarnos en vivir matrimonios santos con el poder de Dios, para encarnar de una forma excelente esa relación de Cristo con la iglesia. Así que la mujer ahora debe hacer lo que Eva hubiera hecho. Debe respetar el liderazgo de su esposo, someterse a él y ser ayuda idónea. Ahora, hermanos, esta labor es la que Dios ha encomendado a las mujeres casadas. Y examinémonos si nosotros estamos apoyando a nuestras esposas, a no estorbarles en su llamado de someterse a nuestro liderazgo. Cuando les exigimos esa sumisión, cuando me impongo, ¿verdad? Cuando queremos hacer lo que queremos sin escuchar sus opiniones o sus consejos, cuando no somos un modelo de sujeción para ellas, ¿verdad? Porque nosotros mismos no nos sujetamos a las figuras de autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, o más aún, ¿verdad? Si hemos llegado a usar el maltrato físico o emocional hacia ellas para que ellas se sometan, que no es para nada tolerable en ningún hombre, hermanos, ¿verdad? Sea cristiano o no lo sea. Cuando hacemos eso, estamos lastimando el rol y el diseño de nuestra esposa. Hermanos, si nuestra esposa no ha comprendido la sujeción bíblica aún, pues seamos nosotros quienes ejercemos nuestro rol, ¿verdad? Con amor y paciencia, así como nuestra obediencia, vamos a ir haciendo que ellas sean orilladas a cumplir su rol, aunque ellas no se den cuenta que están tomando su posición y su rol delante de Dios. ¿Te das cuenta? Pero con tu obediencia tú puedes ayudar.
Debemos preguntarnos como esposos, ¿estamos ayudando a nuestra esposa en su rol o la estoy perjudicando? Nosotros debemos ser un medio que Dios use para que ellas cumplan su rol, hermanos, para que ellas no tengan tropiezo ni obstáculo. ¿Te das cuenta? Entonces colaboremos para que ellas puedan someterse a nuestro liderazgo, amándolas y haciéndoles sentir especiales. Y de esa manera ellas, hermanos, para ellas será más sencillo someterse a un esposo amoroso y servicial, ¿verdad? Hermanos, después de escuchar estos temas acerca del rol de cada cónyuge, tomemos un tiempo de hablar, ¿verdad? Para hablar, con nuestra esposa. Hablemos sobre lo que Dios nos ha hablado. Si hemos de pedir perdón, varones, hagámoslo, preguntémosle en qué manera podemos apoyar, en que ella desarrolle mejor su rol. Y si le hemos estorbado de alguna manera, ¿cómo podemos corregirlo? No dejemos pasar, hermanos, esta oportunidad para que nuestros matrimonios sean edificados. Aquí les dejamos algunas preguntas para que las comenten con su discipulador, con sus discípulos. ¿Mi matrimonio ha sido afectado por el machismo o por el feminismo? ¿Mi esposa ha ejercido correctamente la sumisión bíblica? Entiendo que la sumisión no es solo para la mujer, sino que Dios ha puesto figuras de autoridad para todos. ¿Ha visto mi esposa la sumisión como inferioridad o la ve como un orden establecido por Dios? ¿Ha estado mi esposa relegada a un lugar de silencio por entender mal la sumisión? ¿Se somete mi esposa voluntariamente a mí por amor y obediencia a Dios, comprendiendo que la sumisión es entre Dios y ella? ¿Es su sumisión constructiva o pasiva? Hay una buena influencia, ¿verdad?, de parte de ella, siendo consejera, siendo compañera en mis metas, utilizando sus habilidades para mi bien, existiendo, o está relegada. ¿Ha hecho de nuestro hogar un lugar seguro? ¿Me brinda confianza cuando tomo decisiones? ¿Busca la belleza interior más que la exterior? Sin descuidar la última también, claro. ¿Es leal a mí frente a mis hijos? Y ponga atención en esto, hermano, ojo aquí. Estas preguntas no son para que criticas a tu esposa, sino para que veas las áreas donde puedes orar por ella y puedas comentarlas con tu discipulador. ¿Cómo puede ser de bendición para tu esposa? Ayudándole precisamente a tomar correctamente su rol como esposa, ¿sí? Pues vamos a terminar y vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú has dado estos roles a cada uno de los integrantes de la familia. Como varones, ayúdanos a amar y servir a nuestra esposa, amarla de forma como Cristo amó a la iglesia. Y a nuestras esposas, Señor, ayúdales a que puedan ser esas ayudas idóneas, que puedan mostrar esa sumisión por amor a ti, Señor. Ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.